Historias de terror de viajeros. Las historias que se relatan a continuación son experiencias reales vividas por personas cercanas a mí, cuyos gustos por viajar se vieron afectados por experiencias paranormales. Número 1. Las ánimas de la carretera. Cuenta uno de mis vecinos que era camionero, que durante sus épocas de viajes constantes fueron muchos los casos de ánimas que se le subieron a su vehículo. Según los cuentos, en las carreteras hay muchas ánimas de personas que lamentablemente fallecieron en dichas carreteras y sus almas no encontraron el rumbo hacia el descanso eterno. Algunas todavía no saben que no están en un plano terrenal de forma física y vagan por todos esos caminos buscando encontrar la salida, pero siempre terminan perdidos. En el caso de mi vecino, en una oportunidad se encontraba realizando un viaje de un extremo al otro del país. Como todo camionero, le tocaba planificarse para varios días fuera de su hogar. En esa oportunidad, tras varios días de trayecto, le tocó hacer un pequeño desvío, puesto que la ruta tradicional se encontraba bajo reparación. Se acercaba la noche y por el desvío se encontraba algo retrasado para su entrega. Tomó una parada en una estación de gasolina que contaba con un hostal para el descanso de los camioneros y aprovechó el tiempo para cenar. Una vez terminado, procedía a retirarse del sitio, pero uno de los presentes les dijo: ¿vas a continuar la carretera a esta hora? Mi vecino, todo extrañado, le afirmó que sí, que esa era su intención. A lo que esta persona le responde que esa estación era lo más seguro que tenían durante ese trayecto y por eso existía el hotel, puesto que en la carretera pasaban cosas inexplicables que terminaban en trágicos accidentes. Mi vecino solo lo vio como una broma de mal gusto y hasta llegó a molestarse, pero la insistencia de los presentes fue tal que por un segundo llegó a considerarlo. Sin embargo, revisó su itinerario y recordó que iba retrasado para la entrega. Por ende, si seguía su camino y manejaba toda la noche, podía ajustar las horas y llegaría a tiempo. Ignorando toda aquella advertencia, decide salir de la estación y continuar con su rumbo. Trató de no darle mucha vuelta al asunto, aunque las palabras de aquellas personas se mantenían muy presentes. Escuchó la radio por un buen rato, hasta que la señal dejó de alcanzar por la zona en la que se encontraba. Tras unas cuantas horas de manejo, el cansancio salió a flote y el sueño comenzó a pegar. Mi vecino ya no sabía qué hacer para mantenerse despierto. De un momento a otro, comienza a ver una persona caminando por el borde de la carretera. Esta le hizo señales como tratando de pedirle un aventón, pero por el punto donde se encontraba, mi vecino no podía frenarse. Tras unos minutos, vuelve a ver otra persona caminando al borde de la carretera y pidiendo el aventón nuevamente. Sin embargo, mi vecino decide continuar su camino. En ese momento, recuerda las palabras de aquellas personas que le advirtieron de manejar en la carretera de noche y su sueño se esfuma. Estaba consciente que algo podía pasarle, por lo que decide prestarle más atención al camino. Una vez más, logra ver a la persona al borde de la carretera buscando un aventón, pero en esta oportunidad, al detallarla bien, se da cuenta de un hallazgo importante. Era la misma persona que había dejado unos minutos atrás.
Esto lo hizo ponerse alerta por todo el camino hasta tratar de llegar a un lugar seguro. Mi vecino nos cuenta que este personaje lo terminó viendo al menos unas 2 veces más en el camino, pero que siempre trataba de ignorarlo. Finalmente, amaneció y logró llegar a un sitio donde había un pequeño puesto de comida para desayunar. Los presentes se asombraron al ver que un camión salía de la vieja carretera. Le comentaron que comúnmente los que suelen llegar a esa hora son las personas de pueblos cercanos. En conversaciones con los demás, le comentaron que a esa hora es casi imposible ver un camión saliendo de ahí, porque todos se refugian antes de que caiga la noche. Al caer en cuenta de lo que había vivido, decide comentarles a estas personas para tratar de ver su reacción, a lo que todos quedan sorprendidos. Le dijeron que se trataba de las ánimas solas. En muchas oportunidades, los camioneros que decidían cruzar la carretera alcanzaban un punto de sueño a altas horas de la noche. Era justo ahí donde aparecían estas ánimas para tratar de pedir un aventón. Casi todos, por piedad, terminaban frenándose para darles una mano y los montaban en su vehículo. Por el camino, no lograban verles bien la cara y casi ni les daban respuestas. Les decían hacia dónde se dirigían y ya. En un punto del camino, todo se tornaba nublado y poco visible, y estas ánimas hacían quién sabe qué para que los camiones se estrellaran o cayeran al vacío. Esto lo saben ellos porque así como muchas personas fallecieron, algunas pocas lograron tener algo de suerte y salieron con vida, pero con lesiones que los marcaron para siempre. Gracias a sus experiencias, buscaban robar la voz para que nadie atravesara la carretera de noche y tratar de proteger a todos los camioneros. Desde entonces, mi vecino trató de escuchar cuando le hacían una advertencia y más nunca intentó pasar por la misma carretera. Tuvo suerte de ir apresurado y no querer frenarse, pero no quiere tentar a vivir de cerca esta experiencia nuevamente. Número 2. Amanecida inesperada. Esta historia les pasó a mis padres cuando aún eran jóvenes. Resulta que en su época de juventud, a mis padres les gustaba pasar su tiempo viajando y conociendo nuevos rincones de mi país. Gran parte de su romance lo vivieron fuera de casa, puesto que para ese entonces ambos tenían una excelente posición económica y podían darse ciertos lujos. A veces, bromeando, les digo que aprovecharon antes de tener hijos, pero la realidad es que la situación de mi país fue cambiando por el tiempo y el costo de vida se fue elevando considerablemente. Sin embargo, en uno de estos viajes, conservan una anécdota que les marcó de por vida. Todo sucedió en un páramo a 10 horas de donde vivimos. Ellos necesitaban atravesar esa montaña para lograr llegar a su destino final, pero por largas horas de tanto conducir en carretera ya era de noche y requerían un descanso. No necesitaban comida, puesto que para ahorrar ellos compraban su propia comida y con eso aguantaban gran parte del viaje. Sin embargo, muchas veces el cansancio llegaba y tocaba frenar. Para realizar sus rutas, contaban con un mapa que los ayudaba a guiarse por el camino correcto, además de preguntar a las personas en algunos puntos o peajes de la vía para saber la dirección correcta. Revisando esa noche su mapa, el cálculo les decía que el próximo lugar de descanso se encontraba a casi 2 horas de donde ellos estaban. Un tiempo bastante largo para unos viajeros que llevaban poco más de 10 horas en carretera y apenas estaban cruzando un páramo. Para suerte de ellos, entre la neblina, comenzaron a ver unas luces más adelante y con todas sus fuerzas
desearon que fuese algún hotel o posada para poder pasar la noche tranquilos. Efectivamente, al acercarse, era una especie de posada, y digo especie, ya verán por qué. Se bajan, se abrigan bien, entran al sitio para preguntar por disponibilidad de habitaciones. En la recepción les comentan que el lugar es una especie de lugar para descansar, pero que sus espacios no cuentan con camas. Solo brindaban los espacios para que los viajeros pudieran dormir sin pasar tanto frío o sin exponer sus vidas en la carretera. Esto se les hizo algo raro a mis padres. Era primera vez en todos sus viajes realizados que le ofrecían un lugar así. Pero como el cansancio era mucho más, decidieron ignorarlo y aceptar. Por suerte, contaban con bolsas para dormir, ya que acostumbraban a acampar en algunas oportunidades y estas formaban parte de su equipación. Pagaron por el espacio y los llevaron a una habitación totalmente vacía. Mis padres me comentan que el sitio, aunque contaba con luz, la iluminación era bastante escasa. No se podía observar muy bien los espacios en los que se encontraban. Ellos intentaron dormir, pero por alguna razón sentían mucha pesadez y les costó mucho conciliar el sueño. Cuando finalmente lograron pegar un ojo, un grito desesperado los despertó. Según comentan, parecía que estaban torturando a alguien y esto se mantuvo por un buen rato. En ese momento, el miedo les invadió y comenzaron a dudar del sitio en donde se estaban quedando. Tras un largo suspenso, los gritos comenzaron a mermar y por más que había la curiosidad, ninguno de los dos deseaba salir a ver qué estaba ocurriendo o qué había sucedido. Intentaron no darle mucha vuelta al asunto y nuevamente con el cansancio encima, lograron dormir un poco. A las pocas horas, nuevamente son despertados por ruidos extraños que ni ellos mismos saben describir. Por este motivo, ya estaban bastante asustados y decidieron recoger todo para marcharse. Igualmente, el susto era tal que hasta el cansancio se les fue momentáneamente. Cuando recogieron todo, deciden salir con cuidado y tratar de disimular su miedo, pero extrañamente, por los pasillos no había nadie y las demás habitaciones parecían estar vacías. Al llegar a la recepción, esperaron para entregar, pero por más de 10 minutos no apareció nadie, por lo que sencillamente decidieron dejar las cosas correspondientes sobre el mostrador y marcharse lo antes posible. Todavía faltaban unas cuantas horas para amanecer y habían dormido poco, pero estaban tan asustados que eso les fue suficiente para conducir hasta un nuevo sitio seguro. Lograron llegar 2 horas después al lugar que les mostraba en el mapa. Era una posada 24 horas pensada en los viajeros. Ahí el ambiente fue totalmente diferente, puesto que para empezar todo estaba bien iluminado y las habitaciones sí tenían camas. Pagaron por la habitación más sencilla y finalmente, sintiéndose con mucha más calma, lograron descansar. Al día siguiente, ya con la mente mucho más despejada, bajan a desayunar y antes de retirarse, deciden preguntar en recepción por el otro lugar donde intentaron quedarse. La recepcionista, al escuchar su pregunta, se sorprende y le pregunta que cuál otro lugar. Ellos tratan de describir el sitio, pero recuerdan que todo era un poco confuso por la baja iluminación, tanto así que no se percataron ni del nombre. La recepcionista les dice que espere un momento y llama a otra persona, cosa que les causó mucho ruido a mis padres. Resulta que esta persona era una señora mayor, tal parece que la encargada de la posada, quien al escuchar su historia les dice que fueron víctimas de espantos. El lugar donde se quedaron mis padres estaba totalmente abandonado desde hace varios años, porque en una época hubo un incidente que acabó con la vida de muchas personas. Mis padres no sabían qué pensar. Eso explicaba los gritos y el por qué todo era tan misterioso. Ellos no saben qué fuera pasado si fuesen terminado de amanecer ahí, pero por suerte,
lograron retirarse antes de tiempo. Número 3. La niña en la carretera. Esta historia es nuevamente de mi vecino, quien se imaginarán, por el simple hecho de viajar mucho en carretera con su camión, ha vivido muchas experiencias de terror. En este caso, él se encontraba realizando uno de sus viajes típicos para hacer entregas. Como es de costumbre, muchas veces suelen pegar las ganas para ir al baño cuando se viaja por la carretera, pero mi vecino era de las personas que prefería aguantar un poco para tratar de llegar a una estación donde pudiera hacer uso del baño cómodamente. Durante el trayecto, las ganas se iban intensificando y no quedaba otra que tener que bajarse e intentar hacerlo todo lo más rápido posible para evitar incomodidades. Mi vecino para su trayecto un momento, realiza sus respectivas necesidades y tras unos minutos se arregla para intentar continuar con su camino. Cuando está arrancando, que su camión aún no tiene mucha velocidad, de la nada aparece una pelota en medio del camino y una niña intentando perseguirla. Rápidamente acciona y frena para tratar de evitar una tragedia. Busca desesperadamente a ver si la niña viene con alguien más, pero ella solo agarra la pelota y sale corriendo. Mi vecino, sorprendido por este hecho, se baja nuevamente del camión e intenta buscar a la niña, pero tras mirar a todas partes, esta ya no está. Se pregunta si se ha imaginado todo, pero es que no tenía nada de sentido y para él, este hecho había sido bastante real. Trata de calmarse un poco por el susto, ya que no solo era que la niña no estaba, sino que también por un segundo pensó que acabaría con la vida de una persona inocente. Cuando está a punto de arrancar, a lo lejos, mira nuevamente a la niña con la pelota y sin pensarlo dos veces, se baja a buscarla. Esta vez, ella se quedó totalmente tranquila y cuando mi vecino le dice que qué hace ella sola ahí, ella le comenta que estaba cerca de su casa, pero estaba cansada de caminar. Mi vecino le pregunta que qué tan cerca estaba su casa y ella le dice que no más de unos 5 minutos. Es justo ahí cuando mi vecino decide montarla para poder dejarla en su hogar tranquilamente sin que ella siga corriendo peligro en la carretera. Una vez en el camión, mi vecino cuenta que la niña no decía nada, solo lloraba porque quería llegar a su hogar y no dejaba de abrazar a su pelota. Finalmente, a lo lejos se ve un pequeño ranchito y la niña se emociona toda diciéndole: es ahí, ahí vivo yo. La alegría de la niña le dio calma a mi vecino porque sabía que finalmente la niña estaría a salvo. Al llegar al sitio, se baja y le dice que llamará a sus padres. Toca la puerta, le sale una pareja de abuelitos, él se extraña un poco, pero le comenta lo que pasó y que él tenía a la niña. Resulta que los abuelos comienzan a llorar y le cuentan una historia que lo cambia todo. La niña había fallecido hace muchos años en la carretera por perseguir una pelota y en algunas oportunidades se le aparece a la gente para que la traigan a su hogar, pero al revisar, ella ya no está.